Hola, soy Denise Merker y esto es Hablemos, un producto de Nemas Podcast. Hace 31 años, el 23 de marzo de 1994, mataron al candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, en Tijuana, en Baja California. Después de 2 años de investigaciones incompletas y otras francamente delirantes, en 1996, Ernesto Zedillo le encargó a un reputado jurista, Luis Raúl González Pérez, que se encargara del caso y que llegara a una conclusión que diera certeza y que estuviera sólidamente respaldada. 4 años después, se dio a conocer el informe final de la investigación sobre el caso, que concluyó que a Colosio lo mató Mario Aburto, quien sigue encarcelado, el cual habría actuado solo, sin cómplices ni influencias externas, y que su motivación habría sido la de volverse famoso, de convertirse en un salvador. El informe mereció el reconocimiento de especialistas y de quienes, muy pocos, leyeron los 4 tomos del informe, por la magnitud, por lo minucioso del trabajo realizado y sobre todo por la contundencia con la que respondía a todas las especulaciones. Pero como en otros casos de este nivel, a nivel internacional, el caso de Kennedy en Estados Unidos o el de Olof Palme en Suecia, muchos no quedaron satisfechos, porque no podían aceptar que un homicidio que constituyó un parteaguas en la vida del país haya sido cometido por un desequilibrado y no haya sido el resultado de una acción políticamente intencionada y concertada. Entre quienes eso piensan, y son millones, está aparentemente el expresidente López Obrador, quien en una mañanera durante su gobierno encargó que se revisara nuevamente el asunto y en especial que se analizara la participación de un entonces agente del CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y que se encontraba en el mitin de Lomas Taurinas ese día. Hace unos días, este hombre, que ya había sido investigado por las 3 subprocuradurías del caso, fue detenido. Se le acusa de haber disparado contra Colosio, es decir, de ser un segundo tirador. ¿Existen nuevos elementos que sustenten esta acusación? ¿Por qué se le deslindó del crimen en las investigaciones anteriores y ahora se le vuelve a señalar? ¿Estamos ante un trabajo serio y necesario de un caso relevante y que puede aportar nueva luz sobre el caso? ¿O esta misma fiscalía, que no resuelve asuntos recientes y apremiantes, pues simplemente quiere darle la razón al expresidente o darle gusto al expresidente? Son preguntas importantes y por eso le agradezco a Iñaki Blanco, gran conocedor del tema. Iñaki fue asesor personal de Luis Raúl González Pérez justamente durante la investigación que culminó con este informe de 4 tomos, que haya aceptado platicar aquí en Hablemos con nosotros. Iñaki, gracias, de verdad, gracias por aceptar platicar de este tema con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, Denis, siempre a tus apreciables órdenes. Iñaki, me gustaría primero empezar con ¿cuál fue tu rol durante esa investigación? Yo lo que recuerdo es que tú estabas trabajando muy de cerca con el fiscal Luis Raúl González Pérez y que estabas en una posición privilegiada porque en realidad veías todo el expediente como su asesor personal y básicamente como quien tenía toda la narrativa que a la vez estaba dividida en muchas subpartes. Recuérdanos un poco. Sí, mira, en ese entonces yo conocí a Luis Raúl González Pérez cuando él se desempeñaba como primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Posteriormente, cuando él recibe el encargo, la encomienda por parte del entonces presidente Ernesto Zedillo, a efecto de que se haga cargo de la investigación del homicidio del licenciado Colosio Murrieta, fui invitado por el licenciado González Pérez, en principio a ser su asesor y finalmente terminé como su coordinador de asesores. Tal situación me permitió tener acceso a, pues, prácticamente toda la evidencia, a todos los datos de prueba recabados, a todas las líneas de investigación que en ese entonces se estructuraron por cuanto hace a este lamentable hecho. Habíamos ahí en ese entonces un grupo de distintos asesores que me tocó coordinar y te repito, teníamos acceso a las distintas líneas de investigación que estaban a cargo de las diversas áreas que conformaban la Subprocuraduría Especial creada para ese efecto. Eh, Había sido una encomienda muy importante la que recibió Luis Raúl González Pérez de parte de Ernesto Zedillo y tenía que ser, era muy importante porque no solo era la investigación del asesinato, sino también la investigación de las investigaciones anteriores.
habían sido 2 subprocuradurías anteriores, las cuales habían cometido errores o habían dejado mucho que desear. La primera, el primer subprocurador fue Miguel Montes, a petición, dice Carlos Salinas de Gortari, de la viuda de Colosio, que le pidió que se tratara de él porque era alguien cercano a la familia. ¿Recuerdas cuáles fueron los errores más notorios de esa investigación? Mira, como bien señalas, hubo 3 subprocuradores especiales o encargados de la investigación antes de la llegada del licenciado González Pérez. Lo que más contamina en principio la investigación, debemos tener presente, es que el licenciado Miguel Montes fue de la hipótesis del asesino solitario a la de la acción concertada y terminó su administración hablando una vez más del asesino solitario, lo cual generó todo tipo de sospechas, de suspicacias, de comentarios por cuanto a que no era una investigación que se hubiese llevado con seriedad o con el profesionalismo que se requería. Pero creo yo que la investigación que más contamina, y esto lo digo a título personal, la investigación del caso es la que encabeza Pablo Chapa Besanilla. E incluso en ese entonces seguramente tienes presente que se habló de la existencia de un segundo disparador. Sí. Se imputó a una persona de nombre Otón Cortés Vázquez. Y aquí hay que tener presente que prácticamente 2 años después de que este señor fue consignado, por cierto, él ya perdió la vida, el juez, en el momento en que resuelve este asunto, al emitir sentencia, señala que estima ocioso y necesario entrar al estudio de las 1,114 probanzas aportadas por el Ministerio Público, en razón de que la consignación se sustenta realmente en el testimonio de 3 personas, Jorge Romero Romero, Jorge Amaral Muñoz y María Belén Maclis. ¿Qué ocurre con estas personas, Denise? En sus declaraciones primigenias, nunca expusieron haber visto disparar a Otón Cortés Vázquez. No fue sino hasta mucho tiempo después que mencionaron que lo habían visto ejecutar el segundo disparo con la mano derecha. Aquí el juez hizo valer un elemento o dato contundente. Como se sabe, sobre este lamentable hecho existe material de video. Sí. Y ocurre que estas personas mencionan, reitero, que Otón realizó el disparo con la mano derecha. Cuando se escucha en el video la segunda detonación, 2.14 segundos después de la primera, si tú analizas secuencialmente, momento a momento, ese video, habrás de advertir que la mano derecha de Otón Cortés Vázquez se encontraba en el hombro del general Domiro García Reyes, entonces jefe de escoltas del licenciado Colosio. En consecuencia, el juez estimó que estas declaraciones eran inconsistentes, contradictorias, incongruentes, inverosímiles y con una alta posibilidad de haber sido inducidas. E incluso en aquel entonces nos dimos a la tarea de consignar a estos 3 sujetos por falsedad de declaraciones y también se procedió penalmente en contra de algunos elementos de la fiscalía que encabezó el licenciado Chapa Besanilla por cuanto a esas distintas irregularidades, particularmente el hecho de que pudo haber existido una posible inducción de testigos. Lo que me estás diciendo es que en las investigaciones que se hicieron inmediatamente después del asesinato y luego cuando llega la nueva administración de Ernesto Zedillo, estas primeras investigaciones en realidad siembran un enorme desconcierto entre la gente por los vaivenes. Este tema de muy rápidamente se habla de un asesino solitario, pero cuando digo muy rápidamente es el procurador de la época, Valadez, lo menciona al día siguiente del asesinato. Luego se habla del asesino solitario, luego se empieza a hablar de una acción concertada, luego llega este otro señor, Pablo Chapa Besanilla, mete a la cárcel a Otón Cortés sin grandes pruebas, hablan de un clavadista, de un presunto señor que se habría tirado para detener. En fin, el tema era que en un caso tan relevante había una cacofonía de parte de los investigadores, se filtraban datos a la prensa, había un desaseo, déjame decirlo, que había llevado a una profunda desconfianza, hasta donde entiendo, de la gente respecto a esta investigación. Y es ahí cuando les encargan, y le encargan justamente a Luis Raúl González Pérez, que lleve a cabo esta investigación, la cual se tarda un buen rato, en la cual investigan una cantidad de cosas. Entre las cosas que investigan está el potencial o posible involucramiento de quien quien recientemente fue detenido y también recientemente ya encarcelado y con orden de aprehensión, que es Jorge Antonio Sánchez Ortega. Y creo que es importante nada más comentar
en la investigación que ustedes hicieron, le dedicaron de los 4 tomos, pues yo por lo menos calculo unas 60 o 65 páginas a la investigación de por qué no era responsable este señor, que era un agente del CISEN, que era el elemento de seguridad de la época, y que había estado comisionado, vamos a ponerlo así, al evento como parte del CISEN. Y ahí me gustaría un poco que me dijeras cómo esta investigación que se hace sobre por qué no fue responsable esta persona, cuáles eran los elementos que lo sustentaban, para tratar de entender qué relevancia tiene el señalamiento que hace la hoy Fiscalía. Mira, como bien señalas, Jorge Antonio Sánchez Ortega, digamos que estuvo involucrado en dos distintas líneas de investigación. Una de ellas es la que tiene que ver con la existencia, con establecer si hubo o no un segundo disparador. Y dos, aquella que tiene que ver con la identidad del autor material del hecho. Nada más recordar, perdón, Iñaki, nada más creo que es importante para los que nos escuchan, Colosio murió de 2 disparos. Uno lo conocemos todos porque lo vimos en la imagen, que es el momento en que Aburto le pone una pistola en la sien. El otro no se ve tan claramente en el video. Pero bueno, entonces, esa es digamos, cuando se habla de un segundo tirador, se refiere a ese segundo balazo. Es correcto, Denise. Aquí es por demás importante, decimos los que nos dedicamos a este tipo de asuntos cuando hemos sido servidores públicos, que debemos ante todo de dejar que hable la ciencia. Y sobre el particular hay que tener presente el resultado de distintas periciales. Aquí es importante tomar en cuenta que hay un video, que ese video fue analizado de manera secuencial, momento a momento, cuadro por cuadro. Esto a efecto de establecer la posición víctima-victimario. De igual manera se practicaron otras periciales que se conocen como de balística de efectos o química forense y la prueba de Walker. Esta última te permite conocer la distancia a la que se realizan los disparos. Ahí se concluyó, a partir del análisis de nitratos y nitritos, plomo y bario encontrado en las ropas y en la piel de la víctima, que los 2 disparos, y esto es importantísimo, se habían realizado a muy corta distancia. A quemarropa, como decimos. Así es. Aquí hay que tener presente, hasta donde se sabe, que Sánchez Ortega estaba a más de 200 metros de donde ocurrieron estos disparos. ¿Y esto cómo lo pudimos establecer, Denise? Mira, te decía, en un primer momento se realiza, como tú señalas, el primer disparo que va a la cabeza de la víctima, y en ese sentido contamos con el apoyo, con el respaldo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí se realizó un dictamen en materia de antropología forense, especial mención de la morfología de la mano que se aprecia que empuña el arma en ese video. Y se concluyó en distintos momentos, esto es, por cuanto hace al momento posterior al disparo, cuando se le asegura a Mario Aburto, cuando ya se encuentra este sujeto declarando en instalaciones de la subdelegación de la PGR en Tijuana, y ya cuando se encuentra ingresado al Ceferezo número 1, se compararon distintas fotografías, distintas imágenes, reitero, de la mano, y se concluyó que la morfología de la mano que empuña el arma en el momento en que se escucha, en que se aprecia el primer disparo, tenía exacta correspondencia con la de Mario Aburto Martínez. Es decir, la imagen de la mano que aparece en el video se confirmó de esta manera que era la mano de Mario Aburto. Es así. ¿Es correcto? Los disparos fueron hechos a muy corta distancia, entonces eso ya limitaba a las personas que estaban cerca de Colosio, digamos, quién podía haber disparado en la segunda ocasión. Y después, bueno, te dejo seguir, pero digamos, ya con eso tenemos 2 elementos que hablan de que si hubo alguien que disparó y no fue Aburto, habría tenido que estar a cortísima distancia de Colosio, y pues sabemos quiénes estaban a corta distancia porque existe un video. Existe un video y existe también el testimonio de más de 70 personas, entre ellas las que aseguran a Mario Aburto Martínez, pero aún más. Hay una pericial por cuanto a un elemento balístico que se encontró en el lugar de los hechos. Esto es, una ojiva que estaba justo en el lugar en el que cayó el entonces candidato a la presidencia, en un charco de sangre. Resulta que al realizar la prueba de balística de efectos, química forense, se concluye que esa ojiva
guarda exacta correspondencia por cuanto al rayado con el rayado del revólver asegurado a Mario Aburto Martínez. Esto es un revólver calibre 38 especial, marca Taurus, de fabricación brasileña. Esto es muy importante, Denise, porque criminalísticamente hablando, un elemento balístico no es igual a otro una vez que ha Es sido decir, percutido. sí, es decir, Ese sí, rayado es como una huella digital. ok. Es decir, cada pistola deja en el casquillo una huella que es distinta a cualquier otra pistola, así sea del mismo tipo, de la misma marca, del mismo calibre. Cada pistola raya, digamos, el casquillo de manera distinta. Efectivamente. Entonces, te reitero, esta prueba me parece más que contundente. Y esto también hay que contrastarlo con lo que se encuentra en el arma asegurada Aburto. Ahí se encontraron 4 cartuchos, 2 percutidos y 2 útiles. ¿Esto qué quiere decir? Los 2 útiles, los 2 disparos que realiza Mario Aburto Martínez. El primero a la cabeza de la víctima y el segundo que fue en sedal. Aquí debemos tener también presente que esto ocurre en el momento mismo en que se da un forcejeo, cuando la gente somete, particularmente una persona de apellido Mayoral, que es quien somete a Mario Aburto Martínez, en ese forcejeo es que cuando se efectúa el segundo disparo, que se da en el abdomen, te decía yo, en sedal, esto es que no penetró, que no lastimó, que no lesionó órganos internos. Y eso es lo que propició que esa ojiva tuviese ese proyectil tuviese un orificio de entrada y salida y que se haya encontrado en ese charco de sangre. A ver, Esta Iñaki, prueba me parece por demás importante. Entonces, tenemos, digamos, la investigación demuestra que es la mano de Aburto, a cercanía, la pistola que tenía Aburto, etcétera. Luego entiendo, porque en estos casos creo, Iñaki, y dada la relevancia del caso, que siempre tenemos que estar abiertos a que surgieran elementos nuevos. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Es decir, hay que estar abiertos a que si de repente aparece algo nuevo, pues tendríamos que, porque es tan importante esto. Y por cierto, recientemente en el caso de Olaf Palme, surgió justamente algo nuevo en donde se cree muchísimos años después que finalmente han descubierto al tirador, al atacante. En nuestro caso tenemos a alguien en la cárcel, un video y todas estas pruebas de las que tú hablas. Lo llamativo aquí es que la Fiscalía señala a este hombre, Jorge Antonio Sánchez Ortega, no como de estar involucrado de alguna manera en el crimen, sino concretamente de haber disparado, a pesar de que se encontraba muy lejos y de todas estas pruebas de las que tú nos hablas. No creo que conozcas si hay algo, o sea, si conozcas qué es lo que la Fiscalía está aportando de nuevo, pero esto vuelve muy frágil cualquier acusación porque no lo están acusando de estar involucrado, lo están acusando de haber disparado. Y eso sí, ante lo que existe en estos tomos, pues parece imposible. Sí, mira, conforme a trascendidos periodísticos que suelen darse en este tipo de asuntos, Denis, sabemos que dentro del cúmulo probatorio que fue aportado por la actual Fiscalía General de la República al juez que obsequia la orden y que finalmente decide dictar el auto de formal prisión contra Sánchez Ortega, va un número importante de videos, va también el testimonio de una persona, excompañera de trabajo de Mario Aburto en la empresa Camero Magnéticos, de nombre Leticia Ortiz, que al parecer identifica por fotografía a Sánchez Ortega como una persona que se entrevistó con Aburto en 3 distintas ocasiones. Aquí es de llamar la atención que esa identificación se da por fotografía y que es una identificación por demás extemporánea, porque estamos hablando de 31 años de distancia. O sea, no lo había hecho en las primeras investigaciones, no dijo que había sido visitado Aburto en su trabajo por esta persona. En ese entonces, sí, esta versión, Denise, existe desde hace muchos años, pero no se había dado esa identificación de carácter positivo a partir de material fotográfico. Porque también sobre este particular, pues me permitiría contrastar la versión de esta mujer con lo declarado por una mujer que se relacionó sentimentalmente con Mario Aburto, compañera también de trabajo de nombre Graciela, que refirió que Mario Aburto le refiere que va a atentar contra el candidato. Ella obviamente esto no se lo quiso creer y no fue sino hasta que se enteró de lo que había ocurrido que pues se sorprendió
y no daba crédito de lo que este sujeto le había dado a conocer días antes. De igual manera está el testimonio de dos primos de Mario Aburto, de apellidos Ortiz Martínez, si no mal recuerdo, que también refieren que Aburto les enseñó un arma. Y estos datos son importantes porque todo esto hay que relacionarlo, Denise, con las características de personalidad, con el criminodiagnóstico de Mario Aburto Martínez. Mencionábamos hace unos segundos lo concerniente a la parte pericial, pero también hay que tener presente cuáles son los rasgos de personalidad de Aburto, que es un sujeto suspicaz, es un sujeto paranoide, fantasioso, megalómano, narcisista, egocéntrico, mentiroso, patológico, histriónico, altamente agresivo y altamente peligroso. Esto según, En este sentido, los psiquiatras que lo entrevistaron. mira, hubo un grupo multidisciplinario conformado por criminólogos, por psiquiatras, por psicólogos, pero aún más. También intervino la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ellos analizaron lo que vendría a ser o se conoce como el ideario político. Esto es un documento que se aseguró en uno de los cateos practicados a los domicilios que habitaba Mario Aburto Martínez. Ese documento se dio en llamar el Libro de Actas. Por cuanto hace este documento, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales concluye que se da lo que se conoce como el pensamiento mítico. Esto es que Aburto se asume como un héroe mediador que en medio de una situación de conflicto o agitación social habrá de poner solución a esos conflictos históricos. Debemos tener presente que en aquel entonces en México ya se había dado el alzamiento armado en Chiapas. Debemos tener presente que ya había ocurrido el homicidio del cardenal Posadas Ocampo. Estos aspectos son importantes a considerar. Sí. Ahora, Iñaki, a mí me queda, digamos, releyendo la investigación, pues resulta poco probable, efectivamente, o sea, por no decir imposible, que nadie más que Aburto haya hecho el segundo disparo. Sin embargo, no me parece tan improbable que Aburto haya platicado con alguien o que alguien hubiera podido ir a platicar con él, como en este caso lo que aporta la nueva, este testimonio extemporáneo, como tú lo dices, pero este reconocimiento de esta mujer diciendo, ese es el señor, es decir, el del CISEN, que fue a hablar con Aburto en 3 ocasiones a su trabajo. Digamos, eso me parece más difícil de descartar, que haya podido haber esta conversación, y lo que podría aportar no es que haya un segundo tirador, sino que hubo alguien que pudiera haberse aprovechado de la locura y de la personalidad de Aburto para inducirlo a hacer algo. ¿Cómo descartar eso? Mira, esta pregunta me parece por demás importante, porque a lo largo de todo este tiempo, se dice que la Subprocuraduría Especial para el caso Colosio, en la época de Luis Raúl González Pérez, concluyó que se trataba de un asesino solitario. Y eso es falso. Lo que nosotros concluimos, dadas las características de personalidad de Mario Aburto Martínez, es que no se descartaba que hubiese sido influenciado directa o indirectamente. Sin embargo, lo que no pudimos establecer es lo que se conoce como nexo causal entre un posible instigador, cómplice, encubridor o autor intelectual. Aquí quiero destacar que nosotros decidimos profundizar en la investigación del entorno social de Mario Aburto Martínez en sus distintos ámbitos: familiar, escolar, laboral, sentimental y amistoso. Declaramos a más de 500 personas y eso nos permitió establecer o corroborar cuáles eran los rasgos de personalidad de Aburto, más no así que él hubiese contado con algún tipo de auxilio. En ese entonces también investigamos a un sujeto de nombre Ernesto González Mesina. Era un sujeto que había escrito un libro denominado México, Estados Unidos, Revolución Mundial. Proponía la anexión de México a los Estados Unidos. Él tenía un consultorio en la Avenida Revolución en Tijuana, y lo que nos llamó la atención una vez que confrontamos el contenido del libro de actas de Mario Aburto con el texto de González Mesina es que había algunas correspondencias por cuanto a la terminología o algunas de las frases empleadas. Especial mención de la utilización de la identificación de ambos sujetos con el caballero águila, parte de lo que es nuestra cultura en ese, por cuanto hace a los hechos, a la historia prehispánica de nuestro país. Y bueno, aquí quiero destacar una frase de Mario Aburto. Dime. Mario Aburto dice: hágase responsables de los hechos a los malos gobernantes.
Se hablará mucho de un hijo mayor de la patria que cambiará el rumbo de la historia. Suscribe el Caballero Águila. Pero a ver, es muy importante lo que me dices, Iñaki, porque lo que me estás diciendo es, digamos, desde el punto de vista científico y después de esta minuciosa investigación, no hay duda de quién disparó, no hay duda del arma, no hay duda de la distancia. De lo único, digamos, que pudiera haber, vamos a llamarle, como ustedes le dicen, pruebas supervinientes, creo que le llaman ustedes, es decir, elementos adicionales, sería justamente sobre el tema de si alguien se aprovechó de esa personalidad de Aburto para cometer un atentado. Y en este caso, lo que sorprende es que la Fiscalía, en lugar de irse por esa vía, a partir de este nuevo testimonio de supuesta, de la identificación de esta mujer que trabajaba en esta empresa junto con Aburto, se van por el lado del segundo tirador. Eso es sorprendente, ¿no? Porque podrían irse más bien por el lado de finalmente existe un elemento que nos dice que alguien, en este caso un agente del CISEN, y por lo tanto todo lo que eso implica, habría tenido conversaciones previas con Aburto, previas al día del homicidio. Eso podría ser una opción, más extrañamente la Fiscalía habla de un segundo tirador. Es correcto. Ellos lo que están haciendo ahora mismo es imputar a Sánchez Ortega, señalarlo como segundo disparador. Aquí también, si me lo permites, tendríamos que remitirnos a las periciales. En su momento se habló mucho de que la chamarra de Jorge Antonio Sánchez Ortega presentaba manchas de sangre y que estas manchas de sangre, después de que se realizaron las periciales correspondientes, se determinó que correspondían a la sangre del licenciado Colosio Murrieta. Sin embargo, él también dio una explicación sobre el particular. Él fue una de las personas que auxiliaron en el traslado al momento de cargar el cuerpo del candidato, de la víctima, hacia el vehículo que lo sustrajo de Lomas Taurinas. Y por lo que hace al resultado de la pericial conocida como rodizonato, aquí hay que tener presente que esa es una prueba de mera orientación, no concluyente. Es una prueba que se conoce como colorométrica. Es una prueba que si arroja un resultado positivo, no es necesariamente, o no quiere decir necesariamente que esa persona disparó. ¿Por qué? Porque hay un sinfín de elementos que pueden contaminar esta prueba, como es el hecho de haber tenido contacto con pintura, con solventes, con cenizas de cigarro, e incluso con el simple hecho, como mencioné en su momento, Sánchez Ortega, pues cuando lo detuvieron y cuando él también se limpió los zapatos. No es una prueba concluyente, repito. Aquí se tuvieron que haber realizado otras pruebas, como es la de absorción atómica, la de espectrofotometría y la prueba microscópica electrónica, cosa que no existió. Y bueno, pues ahora mismo también estaríamos hablando ya a destiempo, no hay posibilidad de hacer una prueba sobre ese particular. Pero en realidad, yo insisto, el tema de que pudiera ser el segundo tirador por otras muchas razones está descartado, empezando porque no estaba cerca el candidato. Digo, yo no soy especialista, pero déjame limitarlo a eso. Pues si los balazos estuvieron, quien los disparó estaba al lado y él no estaba ahí, estaba a 200 metros. Pero bueno, a mí lo que me parece interesante, a ver, déjame decirte esto. Tú dices, no concluimos que fuera un asesino solitario, concluimos que él había disparado, pero no podíamos ni tuvimos elementos para concluir que hubiera podido actuar bajo la influencia de alguien más. Yo creo que estás consciente que muchísimos mexicanos, si les preguntan en la calle si creen que Aburto actuó solo, van a contestar que no. Me imagino que a pesar de haber trabajado todo el tiempo que trabajaron, pues ustedes estaban conscientes que eso iba también a pasar. Es difícil aceptarlo, Iñaki, ¿no? Y no porque no sea verdad. Como dicen, la verdad... porque parece mentira, ¿cómo es este título que es extraordinario que dice? Porque parece mentira, la verdad nunca se cree o algo así. El tema es creer que algo casual tenga un impacto sobre la vida de millones de personas, cuesta mucho trabajo. Eso no lo vuelve no real, simplemente lo vuelve difícil de creer. Y ha pasado en este caso como en otros muchos. No sé si hay una frustración de ustedes como investigadores ante eso. No, a mí me parece que hicimos un trabajo serio, profesional, que fuimos a todas, como se dice coloquialmente hablando. Yo aquí te quiero decir, Denise, que cuando se analiza un asunto como estos, como lo puede ser el caso Posadas Ocampo, como lo puede ser el caso Ayotzinapa,
Los análisis deben ser serios, integrales, objetivos, profusos y en contexto. En el caso destaca sobre todo la parte, reitero, la parte técnico-pericial. Y aquí incluso me remito a una frase del científico alemán Albert Einstein. Triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. En efecto, en nuestro país, y tenemos que aceptarlo, nos gusta mucho hacer uso de la conjetura, de la sospecha, pero No el creo que sea Ministerio Público exclusivo de debe. nosotros, Iñaki? Cierto, cierto, pero O el sea, Ministerio Público no puede obrar en razón de sospechas no, o entiendo. consensos, sino de evidencia recabada, de datos de prueba debidamente corroborados. En el caso, desconozco, más que en razón de lo que se ha filtrado a través de algunos medios, cuáles fueron los datos de prueba que empleó la actual Fiscalía General de la República para imputar a este señor. Y reitero, como tú señalas con absoluta claridad, no se le está señalando por cuanto a que él haya influido directa o indirectamente en Mario Aburto. Aquí lo que se está señalando es que él es el segundo disparador y sobre el particular no existen mayores datos de prueba conforme a lo que se desprende del informe integral del caso que elaboró la Subprocuraduría Especial que encabezó Luis Raúl González Pérez. Ahora, Iñaki, ¿tú no rechazarías ni descartarías de tajo la posibilidad de que apareciera un elemento, como en este caso la mujer que trabajaba con él, que pudiera conducir a abrir esa posibilidad, que alguien más utilizó el desequilibrio de Aburto para inducirlo? Pero este no es el caso, digamos. O por lo menos No, por no, ahí no se está yendo de la fiscalía. no lo descartaría, Denise. Mira, también en aquel entonces nos dimos a la tarea de hacer un comparativo, si cabe el término, de las personalidades de aquellos que se califican como magnicidas. Me refiero, entre otros, a Lee Harvey Oswald, quien asesina a Kennedy. Me refiero a José León Toral, el asesino de Álvaro Obregón. Y me refiero a Jacques Monard, Frank Jackson o Ramón Mercader, el asesino de Trotsky. En todos estos casos lo que se determinó es que se trataba de personas que presentaban un delirio crónico sistematizado de tipo reivindicativo. Esto es, lo que variaba eran los matices. En algunos de los casos eran políticos y en otros eran religiosos. Especial mención del caso de Obregón, donde sabemos que esto se da inmerso en la problemática del movimiento cristero. Y en todos esos casos sí se pudo establecer que hubo quien pudo haber influenciado directa o indirectamente a estos personajes. ¿Cierto? Y por lo mismo, dado que existen correspondencias también con Aburto, respecto del cual se determina que es una personalidad borderline o limítrofe, hay que tener presente que sí, no podemos descartar que alguien lo haya influenciado directo o indirectamente, pero repito, tal y como lo hemos venido subrayando, platicando, puntualizando, no es ese el supuesto por el cual se está acusando a Jorge Antonio Sánchez Ortega. Y mira, tengo para dar un paso más. Una de las cosas que mencionaron respecto a el por qué además también se abría esta nueva investigación, es que estamos hablando de un personaje que trabajaba en el CISEN, es decir, en un cuerpo de seguridad del Estado de ese momento, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Abrir una investigación sobre él, evidentemente podría llevar a una línea de investigación en donde desde el Estado, vamos a ponerlo, desde alguien hubiera tenido la capacidad desde ahí de influir en el homicidio de Colosio y por lo tanto efectivamente darle un contenido político muy claro a este homicidio. Y recuerdo que el presidente mencionó que Genaro García Luna, quien llegó a ser el secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, trabajaba en el CISEN. Cuando releí las páginas, a lo mejor tú tienes más datos que yo nada más releí las páginas del informe sobre este personaje, sobre la gente del CISEN que estaba ahí en Tijuana. No vi ninguna mención a Genaro García Luna, sí vi todas las entrevistas que se le hicieron a quienes comisionaron a este agente ese día a ese lugar, que es fundamental. Entre esas personas están alrededor de 6 o 7 superiores jerárquicos. En ningún caso se menciona, hasta donde yo lo encontré, a Genaro García Luna. ¿Tú tienes otro recuerdo? No recuerdo la presencia de Genaro García Luna. Lo que sí tenía me parece 25 años, nada más hay que decirlo. Así es. Lo que sí me parece importante sobre el particular es que se nos ha hecho saber que en ese entonces él era subdirector del CISEN.
no me parece una posición por demás importante. Para quienes hemos trabajado en la administración pública federal, y esto no lo hago con el ánimo de minimizar a nadie, sabemos que quien ocupa un cargo como jefe de oficina, jefe de departamento o subdirector, no es una persona que pueda participar en la toma de decisiones. En ese sentido, me parece extraordinario que este señor se haya dado a la tarea, si es que fue el caso, de acudir hasta Tijuana y liberar o buscar cómo sacar de este problema a Jorge Antonio Sánchez Ortega. E incluso, ¿por qué no? Si empleamos un poquito la lógica, me parece que había otros medios, o se pudieron haber empleado algunos otros medios de comunicación para dar una instrucción superior para que no se procediera o para que no se detuviera a este personaje. Sé que ese es uno de los muchos cabos sueltos que hay en este asunto. Te decía, yo no soy partidario de la sospecha, del consenso, de la conjetura, sino de evidencia recabada, de datos de prueba. Y aquí también creo que hay un aspecto que debemos de tomar muy en cuenta, que es el que tiene que ver con la política, Denise. Sí, es lo que te Tu iba a decir. servidor emplea aquí una frase siempre que puedo. Cuando el derecho y la política se confrontan, regularmente triunfa la política en perjuicio de la justicia. Ojo en esto, porque esto quiere decir que no necesariamente estamos siendo justos, que no necesariamente estamos determinando algo a partir, reitero, de datos de prueba, sino a partir de intereses políticos. Y eso daña en mucho la Sí. interpretación, las conclusiones y el resultado de este tipo de investigaciones. Mira, déjame retomar esto porque ese era mi siguiente punto, que es, eh, hay una posibilidad de que Aburto haya sido influido por alguien para cometer el delito que cometió. Lo que existen son pruebas absolutas de que él disparó, pero queda esa posibilidad. Esa sí es una posibilidad que está abierta, que es que llegara información sobre eso. Llama la atención, sin embargo, que cuando se juntan, como dices tú, la política, aquí estamos hablando de un personaje que se convirtió en la bestia negra, en el malo absoluto del gobierno anterior, de Andrés Manuel López Obrador, este personaje que está en la cárcel en Estados Unidos acusado de vínculos con el crimen organizado. En una especie de simplificación increíble de la historia, pues imagínate si aparte de ser cómplice del Chapo, vinculado al crimen organizado, muy probablemente corrupto, porque hubo una cantidad de dinero que fluyó a la Secretaría de Seguridad en ese sexenio, si además tuviera que ver con el caso Colosio. Es esta cosa en donde a las mentes a veces les gusta la simplificación absoluta, un malo, un bueno, Batman y el malo de la película. Lo que es terrible es que en lugar de sí estar abierto a la posibilidad de que algo nos indique que hubo una influencia sobre Aburto, al acusarlo de ser el segundo tirador, todo esto se vuelve absurdo. Ahí sí es donde se ve lo político, porque no parecen haber elementos, no se va por esa vía, se va por otra que parece totalmente absurda, en fin, porque nuevamente, en este caso, como desde el principio, los intereses del poder en turno priman sobre cualquier investigación. Mira, aquí si me lo permites, también quiero hacer una apreciación respecto de la consignación o acusaciones que se realizan recientemente en distintos asuntos que tienen un tinte, un interés, un matiz de carácter político. Me parece que a la fecha, más allá de que este asunto está siendo ventilado a la luz del anterior sistema y no del sistema acusatorio adversarial, que cuando el Ministerio Público formula una consignación, debe entregar la totalidad de las pruebas al juez, a efecto de que éste resuelva en aptitud, pero que también tenga la posibilidad de conocer tanto las pruebas de cargo como las pruebas de descargo, Denise. Yo desconozco si los dictámenes que mencionábamos hace unos momentos le fueron aportados o no a este juez, Mm. porque también me parece que muchos de los jueces a la fecha se van por la fácil. Acorde al Bueno, nuevo ahorita y sistema, siempre, con todo respeto, Iñaki, sí, la acorde a verdad. las reglas del nuevo sistema, hay algo que se conoce como estándar mínimo probatorio.
Eso es del actual sistema, no del anterior. Sin embargo, pareciera que se está actuando aquí, si se me permite, haciendo uso de todo un híbrido a conveniencia, y que no se toman en cuenta todos estos datos de prueba en el momento en que se decide obsequiar una orden de aprehensión o bien, como es el caso, dictar un auto de formal prisión. Creo que debemos de ser justos porque aquí está de por medio uno de los bienes jurídicos de más alta jerarquía de las personas, que es la libertad. Y en este sentido, creo que el Ministerio Público debe de obrar con absoluta objetividad, a efecto de que los jueces actúen también en consecuencia. A mí me parece Muy que en bien. ese sentido tenemos una falla garrafal en el sistema de procuración, impartición y justicia, y creo que los abogados desde nuestro campo de batalla debemos de impulsar también una reforma sobre el particular, a efecto, reitero, de que cuando se dé una determinación o cuando un juez conozca de este tipo de asuntos, conozca de la totalidad de las pruebas y no necesariamente de algo, y aquí estoy especulando, de algo que pudiese estar sesgado o que sea un uso discriminatorio de las pruebas con la intención de obtener una resolución favorable para la autoridad, en este caso para el Ministerio Público. La verdad, Iñaki, te escucho, es muy técnico lo que dices, tienes toda la razón, pero la verdad también me hace pensar, tú por azares de la vida has estado involucrado en la investigación de dos de los casos más polémicos de los últimos 30 años. El caso Colosio, no sé si estuviste en algún otro, pero además estuviste involucrado también, eras fiscal de Guerrero cuando ocurre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Inicialmente tienes la investigación a tu cargo hasta que llega la Procuraduría General de la República de Murillo Karam y básicamente la trae y te la quitan. Pero tú hace un momento decías que cuando hay problemas entre el derecho y la política, prima la política. Yo creo que tú lo viste en el caso y lo padeciste, me atrevo a decirte, también en el caso de Guerrero, que es lo que estaba pasando en Iguala era conocido, el involucramiento del presidente municipal de Iguala con el crimen organizado era conocido, estaba acusado, incluso mencionado en alguna carpeta de investigación por haber participado en un homicidio. En fin, lo que quiero decir es, tú fuiste testigo en primera fila de que cuando hay un interés político que se mezcla con el jurídico, en realidad lo que terminamos es, o se termina enlodando todo y se termina oscureciendo algo que hubiera podido ser dilucidado satisfactoriamente. Estoy de acuerdo, pero me parece, Denise, que en algún momento debemos dejar espacio para hacer valer en plenitud el Estado de Derecho, la exacta aplicación de la ley, Bueno, pues dejar de lado los intereses políticos que tanto enturbian y que tanto ensucian este tipo de asuntos. donde sí, pero Mencionabas perdón, ayer, los políticos creen que se juegan la vida en ello. Entonces, sí, y eso, repito, hace mucho daño a la aplicación, a la validez del Estado de Derecho. Y me parece que también si queremos crecer como país, necesitamos hacer un amplio análisis, necesitamos discutir mucho sobre este particular. Si me lo permites, mencionabas lo de Ayotzinapa. dime. Tu servidor, la Procuraduría que encabecé, sentó las bases de la investigación. Esas bases a la fecha, Denise, están inalteradas. Todos y cada uno de los detenidos y consignados, entre ellos quien ha sido ya señalado como autor intelectual, esto es José Luis Abarca Velázquez, el entonces presidente municipal de Iguala, siguen en prisión. Por cuanto hace a la intervención de la Procuraduría de Guerrero, no se observó un solo caso de tortura, no se observó un solo caso que pudiésemos hablar de abuso de autoridad. Y mencionabas hace un rato, nos arrebatan el expediente. Sí, esto también tiene que ver con el hecho de que se actualizaron hipótesis de delincuencia organizada, que siempre fue un asunto de delincuencia organizada y que desgraciadamente, como bien señalas, como bien percibes, en aquel entonces se privilegió también lo político, porque más allá de que nosotros habíamos dado aviso por cuanto a lo que estaba ocurriendo en Iguala, Sí, que le habíamos entregado información a la PGR, a la Sedena, a la Secretaría de la Marina, al CISEN, a la Policía Federal, yo siempre he pensado que aquella información que les parecía poco, ellos la fueron administrando con la clara intención de capitalizarla políticamente, porque aquí hay que tener presente que en ese entonces en Guerrero, el PRI como tal ya no existía, había perdido 2 elecciones con el PRD en alianza con el PAN, y que era muy probable que la elección que estaba por llevarse a cabo unos meses después de lo ocurrido en Iguala
volviesen a perder esa elección. A mí me parece que ahí ellos administraron, reitero esta información, se la fueron guardando en el ánimo de detonarla en el momento que política y electoralmente pudiese ser más beneficioso para el gobierno federal, sin medir consecuencias, sin medir hasta qué grado iba a crecer el movimiento, hasta qué grado iba a tener una repercusión también en el resultado electoral, la investigación sobre el caso Ayotzinapa. Sí, es decir, lo que tú me dices es, ellos sabían lo que estaba pasando en Iguala, lo quisieron manejar, administrar en el tiempo, perdón, y terminó estallándoles con un hecho que no pudieron anticipar, que obviamente fue lo ocurrido la noche de Iguala y la desaparición de los normalistas. Es frustrante dedicarse a lo que te dedicas, sobre todo cuando estabas desde el lado del Estado investigando estos casos. ¿Te ha parecido, digamos, que dedicarte a eso, por una parte, la incredulidad de los resultados en el caso Colosio, la dificultad del caso Ayotzinapa? ¿Alguna vez te has planteado, caramba, me debía haber dedicado a otra cosa? No, Denise, mira, no es frustrante. Me parece que eso es parte de mi crecimiento como persona y en lo profesional. Estoy seguro que en uno y otro caso hicimos todo lo que se pudo, actuamos con absoluta seriedad, con absoluta responsabilidad en el análisis de los hechos. Quiero agregar, mencionabas hace un rato que si solo en estos asuntos me había tocado participar. No, también participé en el caso Posadas Ocampo, uno más. Y en ese sentido, te repito, me siento un afortunado porque creo conocer a detalle estos casos y espero que tarde o temprano, Denise, la verdad se abra camino. También cada que puedo yo menciono que el tiempo no es un velo piadoso que todo lo cubre. Repito, tarde o temprano la verdad se abre camino y espero que esto sea en razón de datos de prueba, de elementos de prueba contundentes, fehacientes, indubitables e idóneos, y que se deje de enrarecer las investigaciones, de ensuciarlas y enturbiarlas, particularmente a partir de intereses políticos, porque eso no deja nada bueno para nuestra sociedad actual y para las sociedades futuras. Pues te agradezco muchísimo, Iñaki. Mira, me quedo con el tema de que en el caso Colosio pueden haber nuevas cosas por descubrir, que esas nuevas cosas por descubrir las manifestaste muy claramente, están en el orden de si alguien incidió en Aburto para cometer el asesinato de Colosio. Ese sería el aspecto, digamos, que podría tener aportes significativos y ojalá, digamos, esto quede claro con el tiempo. Por lo pronto, hasta el momento, digamos, la acusación actual de la Fiscalía no va en ese sentido, sino va en otro, que resulta extraordinaria y perturbadora porque pues parece no tomar en consideración todos estos elementos de los que ya platicamos. Y por lo que respecta a las intenciones de la Fiscalía, pues también ver cómo si en su momento hubo intereses de otras fiscalías y otros gobiernos para utilizar este y otros casos, pues ojalá algún día lleguemos a una justicia que trate realmente de construir un bagaje de certeza sobre nuestro pasado, sobre esos casos tan relevantes y no en un pensamiento más cortoplacista para simplemente pues ir de acuerdo a prejuicios o intereses de corto plazo. En fin, ojalá sí sea la verdad, pero por lo pronto creo que vale la pena siempre hacer estos recordatorios de lo que en estos casos se sabe, para no dejar simplemente una especie como de amnesia y que hoy todo vuelva a ser posible. Incluso que apareció otro señor que habría sido el que disparó. No, ese señor no estaba ahí cerca. Leyendo el expediente vi que se estaba tomando una sopa Maruchan a 200 metros y que existen una cantidad de testigos que estaban ahí. Habría que mandarle los tomos al juez, pues. Es correcto. Me permitiría concluir también señalando que por cuanto hace a la autoría material del hecho, debemos de tomar en cuenta la declaración primigenia de Mario Aburto Martínez, donde él acepta ser el autor material de ambos disparos. Debemos tomar en cuenta una reconstrucción de hechos que se lleva a cabo al interior del Ceferezo número 1 en Almoloya, donde Mario Aburto se conduce como lo que es, un sujeto suspicaz, paranoide, fantasioso, histriónico. Es un verdadero director de escena, si cabe este término, cuando describe cómo se dieron ambos disparos. Y también debemos tener presente las entrevistas que les concede a dos personas. Uno es la madre Brenner,
no recuerdo si de nacionalidad canadiense o estadounidense, con la cual también él acepta ser el autor de los 2 disparos, y una entrevista más que le dio a Jesús Blanco Ornelas, un destacado periodista, fundador, creador del semanario Z. Incluso esa entrevista fue grabada, hay fotografías sobre el particular, y en todos estos casos, en todos estos momentos, Aburto acepta ser el autor material de ambos disparos. Te agradezco muchísimo, Iñaki. Gracias por haber platicado con nosotros. Que estés muy bien. Siempre a tus órdenes, Denise. Fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse, comentar y compartir. Y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos, un producto de N+ Podcast.